Bienvenidos, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias les agradece su presencia. Hoy tenemos la presentación del libro México, Mujeres Insurgentes de los años 70. Escribió la doctora María de Jesús Méndez Alvarado y lo va a comentar la maestra Rosalina Garavito. Les dejo la palabra a ellas. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con mucho gusto para mostrarles un pedacito de la historia de México desde el punto de vista de la praxis política de las mujeres de entonces. Estas jóvenes son las exactivistas de 1968 que se radicalizan. Entonces, en eso consiste el libro. Ahorita yo les voy a leer rápidamente una pequeña introducción y la maestra Rosalina Garavito nos va a hacer, ella es la autora del prólogo de esta segunda edición, y el resto del tiempo, si ustedes quieren, lo dedicamos a preguntas de parte de ustedes. Bueno, este libro es una investigación doctoral sobre 20 mujeres insurgentes de los años 70. Lo hice porque considero importante para el desarrollo democrático de nuestro país que especialmente las mujeres conozcan la historia de su participación política en los diversos movimientos sociales, pues sabemos que los historiadores misóginos siempre han velado esas participaciones. El objetivo de este trabajo es rescatar la historia de las mujeres insurgentes de los años 70. Los pocos trabajos sobre la insurgencia en nuestro país se centran en el quehacer de los hombres. Por ello, recuperar esta pequeña parte de la experiencia del fenómeno de la guerrilla en esa época y la llamada guerra sucia emprendida contra ella puede contribuir a llenar lagunas en la historia de esos años, que en particular ignora la relevante participación de las mujeres, y así ayudar a entender la compleja realidad del México de hoy. Esto es muy importante, porque entender el papel que ha tenido realmente las mujeres pues, nos puede dar la comprensión realmente de la situación del país, ¿no? Nota introductoria, es chiquito, es un documentito de 3 hojas. Después de diversas represiones y masacres que antecedieron al movimiento estudiantil de 1968, la convulsión se extendió con rapidez. El gobierno buscó disolver el anhelo democrático con represión y lo que hoy se califica legalmente como genocidio del 2 de octubre. Sin embargo, la mayoría de sus activistas no desistieron ni se fueron a su casa a lamentarse por la aparente derrota, sino que se dividieron esencialmente en 2 frentes. Uno, con diferentes concepciones tácticas y estratégicas de la democracia. Unos grupos se fueron a la lucha legal, quienes se diseminaron por la sociedad y colaboraron a largo plazo en construir movimientos democráticos, sindicales, agrarios, universitarios, populares, culturales, profesionales. Otra parte de esos jóvenes, mientras tanto, otras y otros se fueron a la clandestinidad, a la guerrilla, para contribuir a concientizar acerca de la necesidad de continuar la lucha, crear organizaciones armadas insurgentes con la concepción marxista de la conquista del poder por la clase proletaria. Estas y estos militantes concluyeron entonces que para cambiar el injusto estado de cosas no era posible dar batallas abiertas debido a que desde su perspectiva la lucha legal estaba clausurada. Solo les quedaba la clandestinidad para poner a salvo un proyecto político de oposición y resistencia alternativo. Así, a pesar de que en el país dominaba la antidemocracia en todos los niveles y que cualquier disidencia era combatida duramente por el Estado, las circunstancias internacionales los animaron a concluir que las condiciones objetivas y subjetivas para el cambio estaban dadas. Recordemos que en el mundo prevalecía en esos años del siglo XX una efervescencia de revoluciones y luchas de liberación nacional antiimperialistas por el socialismo y a favor de los derechos civiles.
Asimismo, la existencia previa de grupos guerrilleros rurales en nuestro país fungía como ejemplo a nivel nacional. La respuesta del Estado a las legítimas exigencias de cambio fue el terror, en una conflagración en la que se sacrificó a miles de jóvenes, en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, encarcelamientos, persecuciones y exilio. El resultado fue la espiral de violencia que se fue agravando, creciendo en cantidad y efectividad. La terrible represión hacia la guerrilla mostró a la sociedad en su conjunto lo que significaba la violencia política de la guerra que había iniciado y acrecentado el autoritarismo del Estado mexicano, lo cual indignó a los grupos más conscientes de la sociedad. La lucha de las mujeres se ha dado, sabemos, hasta donde sabemos, esencialmente contra dos frentes: contra el sistema político, uno, y contra la discriminación por ser mujeres. Entonces las mujeres tenemos dos frentes contra los que tenemos que luchar: contra la violencia del Estado, contra el sistema político, y dos, contra la discriminación por ser mujeres. Ciertamente los hombres se enfrentaron también al sistema de valores establecidos, pero lo hacían de forma diferente. Ellos solo lucharon contra un frente, el sistema político. No me interesa realizar una compilación de eventos, sino un trabajo de memoria, justicia y análisis. Fue preciso reconstruir el proceso de formación y desarrollo de este conjunto social, así como las condiciones dentro de las cuales surgió. También consideré pertinente recrear la participación de las protagonistas femeninas en la lucha desde su propia experiencia y subjetividad. Analicé estas historias de vida mediante una perspectiva de género, examinando cómo incidió la diferencia sexual en las prácticas, discursos, representaciones culturales y representaciones culturales de la insurgencia. Me apoyé tanto en testimonios directos como en referencias indirectas y consideré particularmente importante realizar este trabajo respetando el compromiso feminista desde un análisis de cambio que conduzca al cambio. Entrevisté a 20 mujeres que participaron en 9 de las aproximadamente 40 organizaciones político-militares revolucionarias que registré. La mitad de ellas del norte del país: Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas, y las otras 10 del centro, Ciudad de México y Michoacán. No seguí ningún criterio de selección o discriminación, aparte de que las entrevistadas hubieran tenido una participación comprometida. Para explicar, tomé en cuenta en el trabajo tanto a los sujetos individuales como a las organizaciones, con la intención de descubrir la naturaleza de sus interrelaciones y comprender cómo incide el género en estos procesos. Yo del libro saco lo que más destaco, que es una hojita de las mujeres, sobre todo su aportación, que eso es muy importante. Bueno, incorporación de las mujeres en la guerrilla de los años 70. Se ha dicho que la guerrilla moderna en nuestro país inició con el asalto al cuartel Madera en Chihuahua el 23 de septiembre de 1965. Al recuperar el papel de las mujeres en este evento, se encontró que las madres, esposas e hijas alrededor de los protagonistas hombres de este evento no participaron con ellos en la actividad militar, sino que permanecieron con su familia e hijos. Aunque algunas daban su apoyo, no se involucraron en la misma forma en que lo hicieron las mujeres de los años 70. Desde mi punto de vista, este fue un salto cualitativo en la sociedad, pues estas mujeres de los años 70 se prepararon teórica y militarmente ex profeso,
todo parece indicar que esto sucedió entonces por primera vez en la historia de México. La participación femenina de los años 70 fortaleció el movimiento, si bien puede llegar a pensarse que lo volvió innecesariamente complejo. La realidad es así, por eso la inclusión de todas y todos es revolucionaria y las mujeres son uno de los elementos fundamentales para el avance de la sociedad. No podría ser de otro modo, pues representan más de la mitad de la población. ¿Qué aportaron las mujeres al movimiento? Una de las aportaciones más importantes fue la rectificación política pública de la guerrilla, iniciada por 16 mujeres exinsurgentes presas políticas en marzo de 1972, y fue dirigida esencialmente a las organizaciones activas de la guerrilla. Esto es muy importante, lo que viene a continuación. Partiendo del análisis de la realidad concreta nacional, de la relación insatisfactoria entre las organizaciones insurgentes armadas y el movimiento obrero popular, las exinsurgentes llegaron a la conclusión de que era necesario reconocer los errores de la guerrilla, autocriticarse, rectificar las posiciones donde empezaban a manifestarse el militarismo y el sectarismo. Se deseaba adecuar las tácticas y las estrategias de la insurgencia armada revolucionaria para poder encontrarse con el gran movimiento obrero insurgente, sindical y popular que se manifestaba en esos momentos y serle útil. Consideraban que las condiciones objetivas que ya existían para la revolución se sumaban las subjetivas. Hay muchas otras aportaciones de las mujeres insurgentes que ustedes podrán leer en el libro. Bueno, a continuación le doy la palabra a la maestra Rosalvina Garavito, que es la autora del prólogo de esta segunda edición. Bravo. Gracias, Marichuy, por la presentación. Gracias por la invitación. Quiero que sepan que soy amiga de Marichuy, así le decimos de cariño, a la doctora María de Jesús Méndez Alvarado, desde hace mucho tiempo, y pues para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes para comentar este libro importantísimo. Ojalá que efectivamente tengan la oportunidad de tenerlo, de comprarlo, de leerlo. Van a aprender muchísimo, porque además de participante en este proceso, Marichuy es una excelente cientista social, es una mujer muy rigurosa en su investigación, entonces van a encontrar una sólida reflexión sobre este fenómeno que nos atañe a todos y a todas. Me gusta el título que dio Marichuy a su libro, me gusta por original, se llama México, Mujeres Insurgentes. Me gustó mucho realmente, de los años 70. Me gusta porque capta la esencia de la lucha armada de los 70. Mujeres que se insurgentan, mujeres que brotan a la superficie, donde parecía que solo había resignación y sometimiento. Mujeres que se rebelan, mujeres que saben decir no. Después de la masacre estudiantil de 1968, todo cambia. Brotan con la fuerza de un geyser, brotan con energía y convicción, como sus compañeros de lucha, claro, pero ellas son mujeres. Algo inédito en la historia del país, como dice la autora. Mujeres que de manera consciente deciden luchar con las armas en la mano. Mujeres que se organizan para hacer de su país un país justo y democrático. Ellas deberían haber usado crinolina, como en aquella época, bailar el rock and roll, esperar al príncipe azul, y no. Surgieron a la superficie de la sociedad armadas de sueños, armadas de ideas, pero también de armas.
Ya para entonces habían ejercido el arma de la crítica y de ahí pasaron a la crítica de las armas. Primero trataron de entender, pero se dieron cuenta que no era necesaria mucha discusión para hacer conciencia de que estaban frente a un régimen autoritario, represivo, como el régimen de partido de Estado que México vivía. Algo había que hacer si de forma pacífica nada se podía hacer. Si la respuesta, como en el 68 y el 71, había sido la represión y la muerte. Así, esas mujeres que se insurgentan, que brotan desde abajo y que brotan con las armas en la mano y con nuevos horizontes en su cabeza, son el objeto de estudio de Marichul, el sujeto social al que le pone la lupa y con ello contribuye a visibilizar una experiencia que todavía permanece oculta. Siendo una de ellas, a esas mujeres, María de Jesús las estudia. No es fácil haber casi dejado la vida para después convertir en objeto de estudio aquello que viviste. Es necesario tomar distancia en el tiempo, distancia en el espacio social, pero aún así se necesita una fortaleza inconmensurable para lograr. Marichul lo logró. El día que me llevó el libro a mi casa, la vi particularmente bien. La vi como la guerrera de siempre, pero ahora con el trofeo más hermoso que una guerrera pueda tener. El libro de su experiencia en aquella lucha. De su experiencia y la de 19 compañeras más. Con el rigor científico propio de su formación profesional, socializa su experiencia y la de sus compañeras. De manera que el libro que presentamos hoy es un libro vital para entender el país que somos, el país que fuimos, el país que podemos ser cuando las mujeres dicen basta y se deciden a luchar, a rebelarse. Hoy millones de mujeres en México y en el mundo se levantan contra la violencia que sufren por ser mujeres, pero donde la expresión de género de esa violencia contra la mujer es apenas el síntoma de la profunda descomposición de la vida social a que ha llevado el capitalismo salvaje. Las mujeres de los 70 se pusieron al lado de los hombres de los 70 para librar una lucha disímbola contra el Estado autoritario y contra el capital explotador. Aquella fue una forma brutal de adquirir igualdad y solidaridad entre mujeres y hombres. Brutal por la magnitud del empeño, brutal por la respuesta criminal del Estado. Sabemos lo que resultó de aquella lucha: haber contribuido de manera decisiva a la reforma política de 1977 y de ahí a iniciar la construcción de la democracia formal, la democracia representativa, a iniciar la transición democrática que muy pronto, por desgracia, se pudrió en manos de la partidocracia. Haber contribuido a esa democracia formal, pero también a los gérmenes de la democracia participativa y a la autonomía, presentes en las banderas del EZLN, cuyo origen lo encontramos en las FLN, las Fuerzas de Liberación Nacional, organización de la que fue militante una de las entrevistadas por María de Jesús. Como la de 1968, siempre he dicho que también aquella lucha armada cosechó conquistas para el cambio democrático en el país. Fue de un alto costo, pero pienso que no fue una lucha derrotada, tampoco la de 68, que tuvo frutos y frutos muy importantes para la convivencia civilizada en este país, que hoy se deteriora tanto. Regresar la mirada a la insurgencia de las mujeres de los años 70 nos da luz sobre las motivaciones y desarrollo de esa lucha, de su organización. A lo largo de 9 capítulos, de manera respetuosa, con los procesos personales de cada una de las 19 entrevistadas, entre las que ella se cuenta como una más, la número 20, va respondiendo las preguntas que se plantea desde el inicio y después, en sus conclusiones, como buena investigadora social, de manera metódica responde a las mismas. En esos nuevos capítulos,
capítulos, María de Jesús no pierde el tono vital en el análisis, tono que las mismas entrevistadas aportan a través de sus historias de vida. O sea, lo que les estoy diciendo es que no se van a aburrir. Historias en las que se incluye lo que ella llama el amor al mar. Como se ve, la autora es buena también para los títulos. El libro se lee con fluidez. La estructura y organización de su investigación le permite hacer un análisis ordenado e integral de un sujeto social presente en varios estados de la República, ya María de Jesús mencionó algunos, y en varias organizaciones políticas. Me sorprendió, y lo acaba ella de mencionar, porque yo no lo conocía, el aporte de las mujeres insurgentes a la rectificación política de la vía armada antes de que la misma se iniciara en el 74 por parte de integrantes varones. Yo creo que eso es muy importante subrayarlo, ¿sí? Yo de veras que lo destaco muchísimo porque efectivamente, como decía María de Jesús, estaba cayendo en el militarismo, o sea, se estaba empezando a procesar una descomposición en los mismos grupos de la guerrilla. Confluyen en el análisis la trama familiar, la de sus experiencias políticas previas, la coyuntura nacional en sus diferentes expresiones, las características de las organizaciones, sus diversas formas de participación, sus aportes, como el antes mencionado. Y en esa diversidad solo encontramos una constante, la fortaleza de la lucha de las insurgentes y la sevicia del Estado en su afán de destruirlas y de aniquilarlas. Para el expediente de la Guerra Sucia, ahora en investigación, el libro de Marichú es una contribución muy importante para no poner punto final al necesario enjuiciamiento de los responsables. El manto de impunidad sobre aquella masiva violación de derechos humanos se extiende a la actualidad como el aliciente perverso para continuar con la violencia en la que ahora confluye la del Estado y la de las organizaciones criminales. Esta idea fundamental está también presente a lo largo del libro. En el interminable camino de búsqueda y de lucha por transformar el país con aquellos sueños de los 70, el libro de Marichú es un necesario y oportuno alto en el camino para que la sociedad y el Estado se miren en ese espejo, para nunca más repetir aquella historia de autoritarismo y represión. Y sin embargo, la historia de autoritarismo se repite cuando el presidente López Obrador supone mano negra en el movimiento de mujeres que se levanta contra la violencia. De la misma manera que Díaz Ordaz supuso conspiraciones e intereses extranjeros ocultos en el movimiento estudiantil del 68. Yo creo que hay que estar muy sensibles y muy alertas a esos intentos de retroceso por parte de los gobernantes. Mucho nos ha costado lo poco que aún tenemos para que esto se trate de echar atrás. Y la historia de represión y terror se repite ahora, sobre todo a manos de las organizaciones de la delincuencia organizada que rebasan el monopolio legítimo del uso de la violencia por parte del Estado. Según se desprende de la lectura, Marichú concluye su libro en 2014, cuando aún no se avisoraba la irrupción masiva de nuevas insurgentes, de las que ustedes seguramente son protagonistas, las mujeres de 2020 contra la violencia de género. De nuevo las jóvenes, aunque no solo jóvenes, toman las calles, pintan monumentos, protestan y gritan, reclamamos nuestro derecho a la vida. En México y en el mundo, ¿cuánta de esta conciencia femenina es el fruto de la participación de las mujeres a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los 60? Muchas de ellas no lo saben, pero su lucha es tan anticapitalista como lo fue la nuestra en los 70. Muchas de ellas no lo saben, pero eliminar el ADN del sistema social contra las mujeres no requiere ver como adversario al varón, pero sí al macho que en la mujer se cobra los agravios sociales, al macho que hace del cuerpo de la mujer el territorio de sus trofeos,
de las medallas de una guerra equivocada. ¿Cuál es la agenda del movimiento feminista hoy en México? ¿Cuáles las exigencias frente a un gobierno insensible a sus demandas? ¿Cuál es el proyecto de la sociedad que levantamos? Creo que esta serie de preguntas acompañan a la lectura del trabajo de María de Jesús, lo hace vigente. Las mujeres se cubren con el manto de niebla de la invisibilidad social para que las vean como los zapatistas se hacen invisibles. Y en el camino seguramente encontraremos varones que se hagan uno con nuestras demandas para construir un país de iguales en todos los órdenes de la vida. El libro de nuestra querida Marichú es, pues, además de entrañable por lo que he mencionado, también oportuno para la discusión de la agenda nacional, no solo de las mujeres, sino del país todo. Muchas gracias, Marichú, por su invitación. Bueno, ahora sí preguntas. Les pasaré el micrófono, por favor. Tenemos realmente, es un tema increíblemente interesante con el cual podemos estar tratando y ella nos puede estar platicando horas, pero solamente tenemos como 10 o 15 minutos aquí. Entonces, por favor, si nos pueden... Aprovechen. Sí, las preguntas concretas, sí, por favor. Voy acá. Recuerden también que el libro está en línea. Si se meten al CRIM UNAM, ahí está el libro y ustedes lo pueden consultar. Así es, así es. En la página www.crim, como crimen, pero crim.unam.mx. Ahí es la página, es un instituto de investigaciones de la UNAM. Ahí en la sección publicaciones aparece el libro, la versión PDF completita. Ahí la pueden leer, la pueden descargar. Es un servicio que la UNAM da para todos los lectores. Por favor, compañero. Buenas tardes, muchas gracias por el micrófono. Mi pregunta es sobre el papel de la mujer a la hora de, por ejemplo, categorías como desaparición forzada fue algo sumamente importante. O sea, si las madres de los desaparecidos no se hubieran protestado, en este caso pues lo que se conoce en la Ciudad de México, pues nunca se hubiera hecho un avance en las investigaciones. Quería preguntar si en el libro se rastrea o se encuentran algunos otros casos de protestas similares en, por ejemplo, la zona norte que ustedes mencionan que se trata a lo largo del libro. Bueno, de manera muy general, porque bueno, es lo que las rodea a ellas, ¿no? En este caso es muy importante el sujeto, las insurgentes, al propietario, ¿no? de un Prio C, placas 04F 190 color plata, por favor de moverlo. Entonces ellas, Eureka, gracias a Eureka nosotros y el movimiento insurgente de trabajadores, el movimiento, la guerrilla misma, las luchas en general en ese momento, las luchas populares llevan al proceso a que Eureka haga una huelga de hambre en la Catedral de la Ciudad de México. Y hace como 5 días se festejó Eureka los 50 años de esa huelga de hambre. Gracias a esa huelga de hambre de esas mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos, es que se da la amnistía. Gracias a esa huelga de esas mujeres, de esas madres, es que se da la amnistía para que regresen los exiliados, por ejemplo, ¿no? También. Y sigue la lucha por los desaparecidos. Pero acuérdate que se concentra esencialmente aquí en la catedral, aquí la Eureka es entonces encabezada por doña Rosario, quienes organizan esto, que tiene una fuerza muy grande. Sí, yo quiero agregar algo a la pregunta del compañero que me parece muy importante, la visibilidad que permitió dar precisamente a la atrocidad de la desaparición forzada, gracias al movimiento que encabezó doña Rosario Ibarra de Piedra. Y subrayo la importancia de su movimiento, como dice María Jesús,
a donde confluyen madres de distintas zonas. Ella era de Monterrey. También a nivel internacional, ella tuvo la inteligencia de quitarle la máscara al Estado mexicano, porque han de saber que el Estado mexicano en aquella época tenía toda un prestigio de un gobierno y un Estado de izquierda. Entonces se preguntaban, ¿cómo que desaparecidos? ¿Cómo que asesinatos de jóvenes? ¿Cómo que encarcelados? O sea, las denuncias que hace Rosario en Europa y en Estados Unidos jugaron un papel fundamental, porque si algo le dolía al PRI era que mancharan esa imagen internacional. Y ahí es donde empieza a reaccionar, y como dice María de Jesús, se concluye con la conquista de la ley de amnistía. Pero qué bueno que sacaste ese tema, porque fue importantísimo. Como ahora lo es en tantas madres y familiares de desaparecidos. A un compañero de la palabra, por favor. Sí. Tengo una duda, considerando que los testimonios que usted tiene eran de líderes, ¿no? De mujeres que estaban como al frente. Quisiera saber si en el testimonio hay cómo es que hacen referencia a las otras mujeres que estaban tanto en el interior como en el exterior de las guerrillas. Si te refieres que estas que yo entrevisto son presas políticas de la guerrilla, ¿no? Ajá. Y afuera pues estaba el movimiento, tanto el movimiento insurgente armado como el movimiento insurgente obrero, ¿no? Y las luchas populares. Sí, entonces, ¿cómo veían a esas otras compañeras? Sí, desde luego que nosotros, las presas políticas de la guerrilla, pues teníamos unas vivencias que era necesaria también que las compañeras que estaban en el exterior observaran y agarraran esa experiencia. Hubo casos, porque así fue, de estas que yo entrevisté, que antes de ingresar a la cárcel, bueno, porque en una primera etapa no nos desaparecían, en una primera etapa detenían a los grupos insurgentes guerrilleros revolucionarios y te torturaban, todo lo que, el proceso que ustedes pueden leer aquí en el libro, y te llevaban a la cárcel, a Lecumberri, ¿no? Aunque fueran de Chihuahua, aunque fueran de Sinaloa, de Sonora. Algunas sí permanecían en las cárceles estatales, pero las que ellos consideraban más peligrosas, pues se las traían para acá a Lecumberri, y de Lecumberri nos llevaban a la cárcel de Santa Marta, que ahora es parte de la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Que está en Iztapalapa. Bueno, entonces, pero hubo algunas compañeras que antes de ingresar a la cárcel, una de sus tareas era ir a la cárcel a visitar a los presos políticos de la guerrilla y sacar información para llevarla a sus organizaciones clandestinas. Fíjense qué situación tan peligrosa, ¿no? Incluso una de ellas era como chiquita, como muy juvenil, todo esto, pues llevaba para ingresar a la cárcel y ver a los compañeros y a las compañeras, llevaba una credencial de la secundaria y su uniforme de secundaria, aunque ella ya tenía 20 y tantos años, ¿no? Y entonces pasaba como estudiante de secundaria, y luego sacar, porque los compañeros hacían unos comunicados pues con una letra chiquita, ¿no? Y sacar todo ese material para llevarlo a las direcciones de los grupos insurgentes es una cuestión. Y así como esa tarea, van a ustedes a leer aquí adentro, testimonios muy importantes de las mujeres y sus aportaciones, ¿no? Como este que tú me estás solicitando. Gracias. Sí, bueno, primero muchas felicidades, Mariquín, por este excelente aporte y pues por esta valentía que todas ustedes demostraron, ¿no? En aquellos años que sí eran
no quiere decir que hoy no exista, pero la represión tan fuerte que al salir de la cárcel hayan seguido siendo consecuentes, ¿no? Hayan seguido teniendo un camino dentro de la misma línea que ustedes se plantearon en esos años, que pues no es fácil hacerlo. Sabemos, ¿no?, la historia de muchas y muchos que tomaron, digamos, otros caminos, y pues para las jóvenes y los jóvenes que están aquí, yo soy yo estuve en el 68 como estudiante ya de filosofía y letras, pero creo que para los jóvenes y las jóvenes presentes, qué bueno. Además, pues yo agradezco que la hayan subido ya a la plataforma, que es una manera de no lucrar, ¿no? Eso es fantástico, y que les hago una invitación a que lo lean y conozcan esa parte terrible, pero muy, muy importante, y además que nos aportó muchísimo, ¿no?, para la historia posterior. No sé si dé tiempo de una breve reseña de tu participación o la revisamos en el libro, pero sí me gustaría conocer tu opinión acerca de esta problemática tan difícil que hay en este momento en relación al problema de los desaparecidos. La renuncia de Clara Quintana, la postura del Peje, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer todas esas miles de madres que están buscando a sus hijos desaparecidos? Gracias. Bueno, no sé si dé tiempo o quieres que otro o compañero participe, más, y ya al final, compañera, con mucho gusto le respondemos. A ver, Ricky, por favor. Bueno, va como encaminado a lo que decía, o sea, ¿qué importancia ven ustedes a este estudio en este momento, no? O sea, para complementar lo que dijo la señora, ¿qué importancia cree que tenga este estudio en este momento? Bueno, de manera muy general te puedo decir que yo creo que el desarrollo de la sociedad requiere que conozcamos con la verdad más cercana a los hechos qué pasó antes de nosotros, qué experiencias se tienen y que estén registradas en algo, para que tú puedas, cualquier compañero, cualquier compañera, cualquier joven, pueda entender qué hay antes de él, y que esa experiencia le sirva para comprender tanto la realidad en este momento del país, como lo que puede suceder, como lo que ustedes pueden aportar. Porque todos podemos, todos tenemos la responsabilidad, todos podemos participar de una forma o de otra, de acuerdo a nuestras circunstancias, para cambiar, para seguir cambiando este país. Porque ese es el objetivo. El objetivo es que podamos vivir en un país justo, equitativo, democrático, donde la gente pueda realizarse, trabajar en lo que quiere, con salarios justos, con participación sin miedo, con libertad de expresión, etcétera, etcétera. Todo lo que ahora estamos disfrutando, aunque sea poquito, es el resultado de esas luchas anteriores. Fíjense, por ejemplo, yo para ver el papel de las mujeres en los movimientos sociales antes del 68, antes de nosotros, analicé, por ejemplo, el papel de las mujeres en la revolución de 1910 y dije, bueno, a ver, ¿cómo estuvo que ellas participaron, verdad? Bueno, pues fue una circunstancia muy específica donde las mujeres participan porque la realidad las arrastra, aunque ellas no quieran. Y en este caso de las mujeres del 68 y los 70, la mayoría de estas entrevistadas, antes de irse a la guerrilla, se preparó teórica y militarmente. Esa es la primera vez en este país, hasta donde yo sé, que sucede ese hecho. La mayoría de nosotros, cuando ya incursionamos
en la vida clandestina, ya llevábamos cuando menos los elementos esenciales del marxismo, sobre todo las que estudiábamos Derecho, porque había varias compañeras que estaban estudiando Derecho. Ya habíamos leído a Lenin, El Estado y la Revolución. Entonces el abogado Lenin pues nos dio muchos elementos a los que éramos abogados, ¿no? Los que estábamos estudiando para licenciados en Derecho. Entonces toda esa experiencia que nosotros tomamos de mi abuela, por ejemplo, fue villista, ¿no? Mi bisabuela. Entonces toda esa experiencia de cada uno de ustedes y de nosotros, ahí está. El chiste es verla, tomarla y aprender de ella. Y si está escrita es mejor, porque entonces ustedes pueden decir, bueno, las fallas de la guerrilla de los 70, aquí están, y hay otros textos, ¿no? Y entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues la experiencia esencial de esto es que sin la gente, sin el pueblo, como dice el Pepe, sin la gente no podemos transformar, no podemos cambiar este país. Sin la comunalidad no hay forma, ¿no? Entonces nosotros, estos jóvenes desesperados, enojados, impotentes, encabronados, que es la palabra más exacta, tan desesperados de que en 68, de que antes de ellos todos los movimientos habían sido masacrados, golpeados, todo lo que ustedes ya saben. Nosotros fue como el límite de decir hasta aquí ya, no más. 2 de octubre, suficiente, ¿no? 10 de junio, más que suficiente. A la guerrilla, señores, ¿no? Entonces, no. Pero entonces en el transcurso de la praxis de la guerrilla nos encontramos aislados, nos encontramos fuera del movimiento de los trabajadores, fuera del movimiento, de los movimientos populares, ¿sí? Entonces, por eso las mujeres, una de las aportaciones de la guerrilla de las mujeres es decir, a los 40 y tantos grupos guerrilleros, insurgentes, revolucionarios que existían, señores, estamos mal, rectifiquemos, volvamos al pueblo, volvamos a la lucha de los sindicalistas, volvamos a la lucha de los obreros, de los trabajadores, de los movimientos sociales. Sin eso no podemos cambiar el país. Bueno, respecto a la pregunta de la compañera sobre los desaparecidos, en una primera instancia, como le digo, una vez que estudié todo el antecedente de las circunstancias de los 70, en una primera instancia los grupos guerrilleros insurgentes revolucionarios que nos detenían no nos desaparecían, no nos exterminaban, no nos liquidaban, la mayoría, ¿no? La mayoría nos torturaban, nos llevaban a Lecumberri, etc. Y te ibas a la cárcel, ¿no? Con sentencias de 18 o 20 años. Y ahí permanecimos durante casi 7 años, por ejemplo, yo. Y después viene la amnistía y en 77, pues, salimos libres los que sobrevivimos, ¿no? Porque en una segunda etapa de las detenciones, a partir de 74, ya empiezan, ya no nos llevan a torturar, o sí los torturan, pero con la mira de desaparecerlos, de exterminarlos. Y entonces ya a partir de 74, los grupos guerrilleros que detienen desaparecen, los matan, los asesinan, etcétera, etcétera. Ya no hay presos políticos, señores. Entonces, esa primera etapa, yo creo que gracias a la impunidad que privó, es que este asunto de los desaparecidos actualmente y otros asuntos, por eso siguen, porque hay impunidad, hubo impunidad desde el principio. Entonces, es un problema muy complejo, pero que tiene sus raíces aquí, en la impunidad de esto. Nazararo nunca fue juzgado, todos los encargados de la represión nunca fueron juzgados, ahí están, algunos ya se murieron, ¿no? Entonces esa impunidad es lo que ha propiciado lo que dice la compañera, ¿no? Y bueno,
Yo, la verdad, creo que el presidente pues tiene mucho conocimiento de la historia de México, pero me parece que no conoce esta parte de la historia de México, no la comprende. No la comprende Encinas, no la comprende, porque no la conoce. Y si no la conoces, pues ¿cómo vas a resolver alguna circunstancia? No sé si Rosalina quieres agregar alguna cosa. Que ya va a estar más ruda. ¿Perdón? Vas a estar más ruda, ¿no? Sí. No, efectivamente, o sea, yo creo que compartimos. O sea, mientras no se haga justicia, mientras la impunidad continúe, obviamente eso significa dar una carta en blanco, un cheque en blanco, a quienes continúen atentando contra la vida por diversos motivos, porque saben que al final no serán castigados. Yo creo que el tamaño del problema que ahora tenemos con las desapariciones de tantas personas y con los asesinatos y las fosas clandestinas es absolutamente descomunal. Ya es la barbarie. Yo creo que palidece la situación de entonces en relación a la de ahora. No sé, o sea, yo lo que veo son esas mujeres, otra vez, las mujeres, las que con las uñas a lo largo y ancho de la República van en busca de sus familiares y ellas mismas son desaparecidas y asesinadas. ¿Cuándo se le va a poner fin a esto? Tiene que haber una política de Estado. No puede haber autocomplacencia de ninguna autoridad en relación a las cifras de la barbarie que estamos viviendo. Y por el lado de la sociedad, creo que no podría haber tampoco límites a la solidaridad que estas mujeres están reclamando para que sean acompañadas, cubiertas, visibilizadas en su lucha. Estamos viviendo realmente un momento dramático. Yo pienso que efectivamente hay grandes cuentas pendientes por rendir de parte de todos los gobiernos, también de este, a pesar de que creó una comisión para la verdad, pero el problema sigue creciendo. Entonces, pues creo que el libro por eso es importante también, como dice María de Jesús, para seguir reflexionando sobre el asunto. Es un problema vivo, vigente. Otras son las razones, ciertamente, otras son las razones, pero al final atentar contra la vida y contra la seguridad de las personas continúa siendo una práctica bárbara, generalizada, cotidiana, inaceptable. Eso es. No tengo más que decir al respecto. Pues agradecemos su presencia, agradecemos a la doctora María de Jesús, a la maestra Rosalina, sus importantísimos testimonios que quedaron en este momento y el testimonio de la doctora María de Jesús plasmado en el libro. Qué bueno que la mayoría de este público es joven, ¿no? Que puedan ver que la historia a veces desafortunadamente puede ser cíclica, ¿no? Esos fenómenos sociales de los 70 pues se ven de otra manera, pero siguen siendo el origen de los fenómenos, de estos fenómenos persiste. Entonces agradecemos nuevamente su presencia. El libro está en acceso gratuito y quienes deseen comprarlo, tenerlo, está aquí afuera o en el estante de la UNAM que está aquí afuera. Muchas gracias por su presencia.
para la siguiente presentación. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias por venir.